El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa lo presenta RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, muy buena noche, mil gracias una vez más por dejarnos entrar y acompañarlos en este final de miércoles. Vamos terminando ya, Violeta, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Yamit, pero todavía no se acaba la semana, entonces si ustedes tienen temas que quieren ver aquí en GPS, que quieren compartirnos, están nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como @GPS por CMI y también tenemos nuestra señal en vivo www.cmi.com.co. Damos inicio a esta edición de GPS hablando de mujeres y hablando de arte. Finales del siglo XIX, para que nos ubiquemos. Tristemente, había un silencio profundo con respecto a la presencia de las mujeres en el mundo del arte. ¿Qué pasó? Aparentemente estaban ocultas. La historia con Gloria Pinilla. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, aparentemente estaban ocultas, Yamit, porque las mujeres en la historia del arte en Colombia estaban produciendo, estaban pintando, pero obviamente estaban pintando en los recintos donde se les permitía en ese momento estar haciendo, digamos, explosión de sus obras. Estaban en sus casas, porque las mujeres, para que no parecieran aburridas, estaban pintando, estaban bordando o estaban tocando el piano. Y eso hace parte de esas mujeres que entre líneas descubrió Carmen María Jaramillo, Carmela, una curadora y una investigadora cultural. Carolina Cárdenas, Ena Rodríguez, Teresa Cuervo, Margarita Holguín, Débora Arango, entre otras, fueron las mujeres colombianas artistas que a finales del siglo XIX y principios del XX produjeron una obra plástica tan prolífica como oculta, ellas en la casa con su arte y ellos en los salones exponiendo. Mira, lo que se ve es que las mujeres han estado ahí, pero nadie las ha visto. Esta es una historia, digamos, la del siglo XIX, era una cosa más de élites porque era con profesor privado. Entonces, profesor privado, pero ellas seguían trabajando solas todo el tiempo también. Y después, mientras los hombres podían entrar a la Escuela de Bellas Artes, ellas no, entonces era puro oficio. La mayoría cuando se casaban no podían seguir estudiando. Y después venían 10 hijos y eso se quedaba en que los domingos podían hacer un cuadrito. Y fueron muchos los cuadritos pintados, colgados en los salones de sus casas, porque a los de artistas solo llegaban los hombres. Con bodegón, paisajes y retratos, los temas permitidos para una mujer de aquel entonces, quedó demostrado en un principio el talento femenino. Entonces, las mujeres en el siglo XIX, ellas, aunque no las dejaban entrar a la Escuela de Bellas Artes, no podían entrar mujeres, ellas estaban en su casa pintando, estaban en su casa trabajando en eso, trabajando con modelo, con profesor particular. Entonces ellas pintaban en la casa, con lo que había en la casa. Entonces, ¿qué había en la casa? En la casa había los elementos de la casa. Pintaban bodegones, básicamente, algunos retratos de las personas queridas, cercanas. Las mujeres finalmente, como te contaba, no podían trabajar con modelo desnudo porque eso iba contra la moral. Cuando finalmente lo empiezan a hacer las mujeres, empiezan a ser perseguidas, ignoradas. Todos conocemos el caso de Débora Arango, que fue perseguida y que ella pues casi duró 30, 40 años en el ostracismo. Con estos carteles que contienen la historia del arte femenino desde el siglo XIX
y que de manera gratuita están rodando por 1.200 municipios del país, queda desmontado el mito masculino del arte colombiano. Realmente las primeras artistas abstractas pues fueron antes de Kandinsky, que era como el padre de la abstracción. Ya hay mujeres que han resultado que pintaban cosas abstractas bellísimas antes de Kandinsky. Si tú miras, Carolina Cárdenas hacía obras abstractas en los años 30 aquí en Colombia. Ya después entonces empezamos a mirar las mujeres que empiezan a trabajar con su cuerpo en los años 60 y 70 y viene el performance. Artistas ocultas por la moral de la época, invisibilizadas y consideradas como artistas menores, y cuya obra fue difícil rastrear en los anales del arte colombiano. Mucho lienzo, óleo y mirada ha corrido desde los bodegones y retratos privados hasta las propuestas de artistas que exponen lo personal en lo público. Mujeres entre líneas es también un relato de país en clave de educación, arte y género que corrió el velo y dignificó el arte de las mujeres, excluido de la historia oficial. Otra buena noticia es que esta exposición no solo va a estar en Bogotá, sino que va a estar en otras ciudades y municipios del país. Exacto, el Museo Nacional tiene una apuesta maravillosa y es que con esta cartilla que tiene Yamit es una memoria de lo que ha sido esta investigación cultural de estas mujeres en el arte, digamos, en el siglo XIX en Colombia, y va a llegar a todos los municipios. Muy interesante, bien logrado, y además un reconocimiento al mérito, al talento de las mujeres que por esos días pues iban desarrollando en silencio toda una propuesta de colectivo artístico que hoy quienes amamos el arte pues podemos tener el placer de vanagloriarnos a través de ellas con sus trabajos, ¿no? Así es, Yamit. Bueno, muchas gracias. Con Gloria. mucho gusto. Vamos a hablar de música, y esta historia, seguramente usted muchas de estas canciones las ha cantado, las ha dedicado y otras las ha recibido. Okay. Es la historia musical de Nino Bravo. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Nino Bravo cantaba desde que tenía 16 años, comenzando la década de los 60. Lo hacía en festivales y verbenas de su natal Valencia, mientras se ganaba la vida trabajando como bodeguero en el aeropuerto y como lapidario en una joyería. Soñaba entonces Nino con publicar su primer disco, y Te Quiero, álbum de 1970, cumplió el sueño. Arrancaba la carrera de un hombre cuya voz se haría reconocida internacionalmente 2 años después. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. En 1972, Nino Bravo publicó Un beso y una flor. Venía de recibir críticas negativas de su disco anterior lanzado en el 71, pero con ese nuevo trabajo musical, el cantante español dejaba para la posteridad 2 canciones que lo hicieron famoso y muy querido en nuestro país, 2 de sus más grandes clásicos, Un beso y una flor y Noelia. Y solo sé que se llama Noelia. En las presentaciones que realizó por toda Hispanoamérica, en galas televisivas, conciertos y festivales, se hizo popular la poderosa voz de Nino Bravo. Todavía se le considera una de las mejores voces del pop español de finales de los años 60 y comienzos de los 70, y esa reputación creció aún más en noviembre de 1972 con una de sus últimas grabaciones. El disco Mi Tierra es uno de los trabajos mejor valorados por la crítica y por el público, principalmente por Libre, la canción más exitosa del álbum. Ese canto de libertad resultaría simbólico la mañana del 16 de abril de 1973, cuando en la carretera que de Valencia conduce a Madrid, en un accidente automovilístico, terminaron la carrera y la vida de Nino Bravo. Pero semanas antes de apagarse, la voz del artista había grabado un regalo para quienes vivimos de este lado del mundo.
En septiembre de 1973, el mundo conoció Y Volumen 5, el álbum en el que trabajaba Nino Bravo y que no pudo ver materializado. Esa producción incluye América, América, eterno himno de nuestro continente. Esa fue una de las 62 canciones que entre 1969 y el año de su muerte grabó Luis Manuel Ferri Llopis y que han sido publicadas en las décadas siguientes. Canciones que han vuelto realidad uno de los más fervientes deseos del gran Nino Bravo. Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Espero que así haya sido. Buenas noches. Increíble su vida, triste su muerte y su obra musical casi que magnificente, ¿no? Para los románticos. Es verdad, es un clásico de la música romántica y es además uno de esos ejemplos que hemos citado ya aquí anteriormente sobre el paso fugaz de muchos artistas por la vida. Fueron únicamente 4 años de carrera profesional, 4 discos, pero le alcanzaron para consolidarse como una de las voces pop más relevantes de toda la historia de la música española y de la música en español. Sí, la oí cantando mientras rodaba la nota, ¿no? Sí, con un poco de nostalgia. Sí, así es. Ya regresamos, un corte para comerciales en GPS.